Denle 10 años. Esa fue la primera frase que escuché esa mañana. Ni un su señoría, ni un buenos días, ni siquiera un quiero que me devuelva mi propiedad. Solo un hombre con un abrigo a la medida, con el rostro enrojecido, señalando a un niño al otro lado de mi sala del tribunal y gritando: «Enciérrenlo antes de que lo vuelva a hacer». Golpeé el estrado una vez con la palma de la mano. Bajará la voz en mi sala. No la bajó mucho. Me robó $10,000, espetó. 10,000 en efectivo, billetera de diseñador, propiedad personal, artículos importantes. Su lugar está en la cárcel. Miré hacia donde señalaba. El niño que estaba de pie junto a la mesa de la defensa no podía pesar más que el maletín que el hombre había puesto sobre ella. 11 años, según la hoja de ingreso. Un abrigo demasiado grande que le colgaba de un hombro. El cabello apelmazado por dormir en algún lugar que no era una cama. Los zapatos rotos por los lados y unidos con tiras de cinta adhesiva plateada. Mantenía las manos dentro de las mangas porque los puños le quedaban demasiado largos, y aún así se mantenía más erguido que el hombre que lo acusaba. Después de más de 3 décadas en el estrado, creía haber visto todas las versiones de desesperación que una ciudad podía producir. Había visto al hambre robarse los modales, había visto al dolor robarse el juicio, había visto a personas hacer cosas horribles por motivos insignificantes y cosas decentes sin motivo alguno. Pero esa mañana, antes de que el secretario siquiera terminara de anunciar el caso, supe que éste se dirigía a un lugar muy feo. El oficial que realizó el arresto prestó juramento. «Buen oficial, voz firme, sin teatralidades. Indique el cargo», dije. «Hurto menor al momento del arresto, su señoría. Posible agravamiento dependiendo del valor del contenido». El sospechoso juvenil fue encontrado en posesión de la billetera del demandante dentro de la terminal del metro del centro. ¿Encontrado dónde? «Durmiendo en un banco cerca de la vía 4, señor». El millonario interrumpió de nuevo. No estaba durmiendo, se estaba escondiendo. Clavé mis ojos en él. Una interrupción más y pasará el resto de esta audiencia en silencio. Eso me compró 3 segundos. El oficial continuó. La billetera contenía aproximadamente $10,000 en moneda estadounidense, identificación, tarjetas de presentación, varias tarjetas de crédito y diversos artículos personales. ¿Faltaba algo de dinero en efectivo? «No, su señoría». Eso cayó en la sala con un extraño y pequeño golpe sordo. El hombre se tensó, porque no tuvo la oportunidad de gastarlo. El oficial ni siquiera lo miró. «Todos los billetes están contabilizados, señor». Miré al niño. No estaba mirando el dinero exhibido. Estaba mirando el suelo, justo frente a mi estrado, como si hubiera allí una línea que se había prometido a sí mismo no cruzar. «¿Cómo te llamas?», le pregunté. Tragó saliva una vez. «Eli». Nombre completo, una pausa. «Eli Reyes». Su voz era tan baja que el taquígrafo se inclinó hacia adelante. «Señor Reyes», dije, «¿tomó usted la billetera de este hombre?». El millonario respondió por él. «Por supuesto que lo hizo». No dije nada, simplemente seguí mirando al niño. Esa es una de las cosas que te enseña el estrado. Si dejas de llenar los silencios de la gente, a veces la verdad entra en ellos. Levantó la mirada una vez, solo una vez. La recogí. El millonario extendió los brazos. «Ahí está, caso cerrado». Pero el oficial se movió, lo noté. «Oficial», dije, «esa no es toda la historia, ¿verdad?». «No, señor». La sala cambió un poco en ese instante. No mucho, solo lo suficiente para que la gente dejara de asumir que conocía el final. «¿Qué más?», pregunté. «Cuando vi por primera vez al joven», dijo el oficial, «no estaba corriendo, no se estaba escondiendo. Estaba caminando por el andén y acercándose a los adultos, uno por uno». «¿Con qué propósito?». «Parecía estar intentando preguntar algo, señor. La mayoría de la gente pasaba de largo ignorándolo». El millonario soltó una risa seca. «Una actuación». El oficial continuó. «Cuando me acerqué, tenía la billetera dentro de su abrigo. No se resistió, no huyó, no negó tenerla». Me recosté. «¿Le dijo dónde la encontró?». «Sí, su señoría. Dijo que la encontró cerca de un banco». «¿Dijo que la robó?». «No, señor». Fue entonces cuando el hombre en la mesa de los abogados dio un manotazo contra la madera. «Esto es exactamente lo que hacen», dijo. «Inventan una historia, observan, buscan a personas con dinero, y luego todos quieren convertirlo en un drama porque el ladrón es joven.
Lo dejé hablar el tiempo justo para mostrarle a la sala quién era. Llevaba un reloj que valía más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Sus gemelos destellaron cuando apuntó con el dedo al niño. No tenía ni un hilo fuera de lugar, ni uno solo. Había traído consigo una ira pulida como una joya. En esa billetera había artículos irreemplazables, dijo. ¿Entiende eso? No me importa si ya gastó el dinero. Quiero consecuencias. Siéntese, dije. Se sentó, pero fue ese tipo de forma de sentarse que adopta la gente cuando todavía intenta estar por encima de los demás. Le pedí a la secretaria del tribunal que me pasara el sobre con las propiedades. La billetera era de cuero oscuro, pesada, lo suficientemente cara como para darse cuenta con solo tocarla. La abrí cuidadosamente en el centro del estrado. El efectivo primero, billetes de 100 impecables, fajados, tarjetas, licencia, tarjetas de presentación con un relieve tan profundo que el papel casi parecía tallado. El nombre en la identificación pertenecía a Martin Voss. Conocía el nombre antes de leerlo por segunda vez. En mi línea de trabajo, ciertos hombres aparecen en el tribunal sin ser nunca los acusados. Sus empresas son dueñas de edificios. Sus abogados presentan mociones. Su dinero cambia vecindarios. Sus nombres viajan por delante de ellos y les limpian el aire antes de que entren. Martin Voss era uno de esos hombres. Notó que yo lo había notado. Así es, dijo. Sabe exactamente quién soy, y es por eso que esta tontería debería terminar ahora. El niño no se movió. Giré otra solapa dentro de la billetera y sentí algo rígido escondido detrás del forro. Una pequeña memoria USB negra, sin etiqueta, solo plástico negro. Y en el momento en que la levanté, Martin Voss se puso de pie tan rápido que su silla se deslizó hacia atrás y golpeó la barandilla. Eso es privado, dijo secamente. Eso no tiene nada que ver con este caso. Ahí estaba, no la verdad, luego la reacción. La verdad, luego el pánico. La sala del tribunal se quedó muy quieta. Lo miré. Usted le dijo a este tribunal que la billetera contenía artículos personales importantes. ¿Era este uno de ellos? Su mandíbula se tensó. Contiene material comercial confidencial. Entonces es importante, es irrelevante. Usted no decide la relevancia desde el público. Dio un paso adelante. El alguacil se movió antes de que yo tuviera que decir una palabra. Voss se detuvo. Si alguna vez has visto al poder darse cuenta, por primera vez en todo el día, de que ha chocado con una pared, entonces conoces esa mirada. No es miedo de inmediato, es ofensa. El miedo llega un momento después. Sostuve la memoria entre dos dedos. Secretaria, registre esto por separado. No, dijo Voss, absolutamente no. Quiero a mi abogado presente. Debería haber traído a su abogado, dije. Ahora quédense conmigo, porque lo que sucedió a continuación es la razón por la que aún recuerdo el sonido de la voz de ese hombre. Y antes de decirles qué apareció en esa pantalla, quiero que se respondan algo a sí mismos. Si encontraran $10,000 cuando nadie los viera, ¿qué harían con ellos? Sean honestos, no lo que suene noble. ¿Qué harían cuando tienen el frío metido en los huesos y nadie sabe sus nombres? La secretaria tomó la memoria. Martin Voss habló más rápido ahora, lo cual siempre es interesante. Las personas poderosas hablan más despacio cuando están actuando. Aceleran cuando el control empieza a escapárseles. Ese dispositivo no es evidencia de robo, dijo. Este tribunal no va a emprender una expedición de pesca en mi propiedad privada, solo porque algún niño de la calle quería atención. El niño bajó la mirada ante eso, no mucho, solo lo suficiente para que yo notara que ya había escuchado esa frase antes. Niño de la calle, como si un niño pudiera convertirse en una categoría y dejar de ser un niño. Oficial, dije. Cuando recuperó la billetera, ¿dónde estaba la memoria? Adentro, su señoría. ¿A la vista? No, señor. Escondida en una funda interior. Así que el niño tendría que haber registrado la billetera para encontrarla. Sí, señor. Voss se aferró a eso. Exactamente. La revisó. El oficial negó con la cabeza. Con el debido respeto, señor, no hay indicios de que haya accedido al dispositivo y todo el dinero permaneció intacto. Voss se volvió hacia él. ¿Estuvo usted allí cuando la recogió? No, señor.
Entonces no especule. Los interrumpí a ambos. Basta. La secretaria levantó la vista de la computadora del tribunal. Su señoría no terminó. Solo giró un poco el monitor para que yo pudiera ver. Primero vi los nombres de las carpetas. North Meridian Holdings, Renovación Urbana Ashwell, Consultores Harbor Street. Ninguno significaba mucho por sí solo. Luego vi los títulos de las hojas de cálculo, desembolsos, honorarios de consultoría, desalojo de inquilinos, agilización de la ciudad y un nombre de archivo tan simple que casi se burlaba de la sala. Libro mayor final. Voz cobró vida. Eso es material protegido, espetó. Cierre eso. Se movió de nuevo. El alguacil estuvo sobre él de inmediato. No dé un paso más, le dije. Señaló a la pantalla, ya no a mí. Usted no tiene autoridad para revisar archivos corporativos privados en una audiencia de robo juvenil. Tal vez no todos, pero tenía toda la autoridad para detener un procedimiento cuando la evidencia frente a mí sugería que el asunto en el tribunal ya no era el asunto en el tribunal. Lo que tengo, dije, es una billetera, un niño y un hombre desesperado por evitar que se vea un artículo oculto. Siéntese. No lo hizo. Siéntese, repetí. Esta vez se sentó. La secretaria hizo clic una vez. Se abrió una hoja de cálculo, columnas, fechas, cifras en dólares, iniciales, direcciones de propiedades, empresas fantasma, recibiendo dinero y disolviéndose semanas después, pagos espaciados alrededor de aprobaciones de inspección, solicitudes de desalojo, decisiones de rezonificación, demasiado ordenado para ser descuidado, demasiado feo para ser accidental. El oficial se inclinó hacia la pantalla. Levanté una mano. Sin comentarios todavía. Voz había palidecido de una manera muy cara. El sudor se acumulaba bajo el cuello de su camisa, pero aún intentaba llevar su autoridad como un escudo. No tiene sentido si no entiende de contabilidad, dijo. Está leyendo palabras fuera de contexto. Tal vez, pero entiendo los patrones. Todos los jueces lo hacen. Lidiamos con ellos todos los días. Patrones de engaño, patrones de violencia, patrones de hombres que creen que el lenguaje puede borrar las huellas dactilares del dinero. Miré un artículo en la línea, luego otro. Desembolso en efectivo, HSC, 48,000. Bono de desalojo, complejo, unidad 14, cortesía de revisión municipal. Soborno es una palabra fea. Los libros mayores hacen que se vea ordenado. El niño seguía de pie exactamente donde había estado, con las mangas tragándose sus manos. Me volví hacia él. Señor Reyes, ¿abrió usted esta memoria? No, señor. Sabía que estaba en la billetera, negó con la cabeza. ¿Cuándo vio la billetera por primera vez? Le habló al estrado, no al hombre que lo acusaba. Cerca del banco del metro. ¿En el suelo? Sí, señor. ¿Qué hizo entonces? Esperé. ¿Cuánto tiempo? Miró al oficial y luego de nuevo a mí. Mucho tiempo. Voz se rió por la nariz. El concepto del tiempo de un niño, lo ignoré. ¿Por qué no se la dio a la seguridad de la estación? El niño se miró los zapatos encintados, y cuando respondió, no hubo actuación en ello, ninguna súplica, solo una oración limpia que cayó en la sala como una piedra. Las personas como él no escuchan a las personas como yo. Nadie se movió. Continuó porque nadie lo detuvo. Vi que se cayó cuando él se levantó. La recogí. Pensé que si gritaba, tal vez no me escucharía, así que esperé donde la dejó. Luego caminé buscando. Después llegó la policía. Voz volvió a dar un manotazo en la mesa. Eso está ensayado. El rostro del oficial se endureció. Me dijo lo mismo en la estación. Voz se volvió hacia él. ¿Y usted le creyó porque qué, oficial? Porque se ve patético. He escuchado la crueldad en todos los tonos. La crueldad ruidosa es fácil. La crueldad suave es la que hace el verdadero daño. Vos tenía ambas. Si historias como esta te importan, diría justo aquí, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que vino después es donde la sala dejó de ser un tribunal y comenzó a ser un espejo. Cada persona en él tuvo que decidir qué contaba más, los zapatos con cinta adhesiva o la verdad sentada frente a ellos. Pedí el formulario de ingreso juvenil. La secretaria me lo entregó. Edad 11, sin domicilio fijo, tutor no disponible, contacto de emergencia, ninguno, antecedentes penales, ninguno, propiedad
propiedades al momento del arresto, un billete arrugado de $20, una tarjeta de transporte con saldo insuficiente, un gorro de lana, una fotografía doblada en 4. Miré por encima del papel. Oficial, el billete de $20 encontrado en él, ¿era parte de la billetera? No, señor. El demandante confirmó que todos los billetes de la billetera eran de 100, así que ahí estaba, $10,000 en su abrigo, un billete arrugado de $20 por separado en su bolsillo. Si él fuera lo que vos decía que era, esa billetera habría estado vacía mucho antes de que el tren llegara a la siguiente estación. Desdoblé la fotografía. Una mujer, delgada, ojos cansados, una mano en el hombro de un Eli más joven, tal vez de 6, tal vez de 7 años en la foto. Detrás de ellos, la entrada de un edificio con un número que reconocí antes de verlo por completo. Me congelé por medio segundo, no porque conociera al niño, sino porque conocía la dirección. Años atrás, una mujer había estado en mi sala pidiendo más tiempo antes de un desalojo. El mismo apellido, los mismos ojos, la misma forma de hablar, como si cada palabra tuviera que abrirse paso a través de una vergüenza que no le pertenecía. Los registros de propiedad del edificio habían llevado finalmente a una cartera de propiedades controlada por una de las empresas de Martin Voss. Recordaba ese caso porque el expediente me molestó mucho tiempo después de que terminara la audiencia. Demasiadas quejas de inquilinos, demasiadas reparaciones que nunca se hicieron, demasiadas familias pasando por esos apartamentos como escombros por un desagüe. Volví a mirar la hoja de ingreso. Madre, Elena Reyes, fallecida. Fecha de defunción, 2 años antes. Algo en mi pecho se quedó en silencio. Voss me vio leyendo e inmediatamente intentó aprovechar el momento. Su señoría, esto es contaminación emocional, dijo. Cualquiera que sea la historia de lástima que se esté armando aquí, no tiene nada que ver con el robo. Eso me dijo 2 cosas. Primero, todavía estaba atento al peligro. Segundo, sabía lo suficiente sobre el apellido Reyes como para temer a dónde podría llevar la memoria. Dejé la foto. Señor Voss, le dije. ¿Alguna de sus empresas era propietaria o administraba la propiedad en el 1814 de la avenida Mercer? No respondió lo suficientemente rápido. Esa es una respuesta. Mis empresas son dueñas de muchas propiedades, dijo por fin. Eran dueños de esa. Mi portafolio de negocios no está en juicio. No, dije. Todavía no. Empujó su silla hacia atrás. He terminado con esto. El alguacil caminó hacia el pasillo antes de que él diera su segundo paso. Siéntese, dije. Esto es indignante. Siéntese, repetí, o lo sacarán esposado antes de que terminemos de hablar de los que están en esa hoja de cálculo. Se sentó. Ahora, si se preguntan si un hombre poderoso intentará enterrar la verdad en el instante en que sale a la superficie, la respuesta es sí, cada vez. La única pregunta es cómo, con dinero, con presión, con abogados, con indignación, con la actuación de sentirse ofendido de que alguien se haya dado cuenta. Si observan lo suficientemente de cerca, la inocencia y el poder no suenan igual bajo presión. Le pedí a la secretaria que ampliara una sección del archivo, códigos de propiedad, montos de pago, fechas agrupadas en torno a visitas de inspectores y rotaciones de vacantes. Una nota junto a una dirección decía, familia resistente, usar presión. Otra, agilizar después del desalojo. Otra, efectivo entregado. El oficial se veía asqueado. Voss se inclinó hacia adelante e intentó un tono diferente ahora, más bajo, controlado, más peligroso. Juez, dijo, está cometiendo un error. Estos son borradores, notas internas, datos incompletos. Si esto sale de esta sala fuera de contexto, la gente sacará conclusiones. Ya lo han hecho, dije. Yo soy uno de ellos. Sonrió entonces, pero sin calidez. No tiene idea de a quién está avergonzando. Hay hombres que se pasan toda la vida confundiendo el acceso con la inmunidad. Creen que las llamadas telefónicas que pueden hacer son la ley. Creen que las habitaciones a las que pueden entrar son la inocencia. No levanté la voz. Señor, dije, la única persona que se está avergonzando en este momento es usted. Entonces miró al niño, como si todo esto aún pudiera recaer sobre la persona más pequeña de los presentes. Este pequeño mentiroso plantó algo que no entiende, me robó la billetera, fin de la historia.
El niño giró la cabeza por primera vez y lo miró directamente. No estaba enojado, no suplicaba, solo miraba. Y en esa mirada había algo que desearía que tuvieran más adultos. Estaba midiendo al hombre contra la verdad, no al revés. ¿Sabías quién era cuando la recogiste?, le pregunté a Eli. No, señor. Entonces, ¿por qué no te quedaste con el dinero? Respondió tan rápido que era casi como si hubiera llevado esa oración a cuestas durante horas. Porque no era mío. Vos soltó un suspiro fuerte. Ahórreme esto. El niño continuó, pero todavía dirigiéndose solo a mí. Lo pensé, dijo. Lo hice. Eso hizo que todas las cabezas en la sala se levantaran. Él no se inmutó. Tenía frío, tenía hambre, no tenía a dónde ir. Miré dentro y vi el dinero, sabía lo que podía comprar. Se detuvo, apretó los labios una vez y luego agregó. Pero si tomaba un solo billete, entonces sería lo que él dijo. Ningún violín podría haber logrado lo que hizo ese silencio. El oficial apartó la mirada. La secretaria dejó de teclear por un segundo. Incluso Voss dudó, porque la verdad, cuando llega así de limpia, no deja más lugar donde pararse que la negación. Y la negación siempre se vuelve más ruidosa. Es un manipulador, dijo Voss. Así es exactamente como sobreviven. Estudian a la gente decente. Me incliné hacia adelante. No, dije. Así es como sobrevive la gente decente. Abrió la boca, levanté un dedo, la cerró. Ese fue el momento en que le pedí al oficial de la corte que se comunicara con la oficina del fiscal de distrito y de delitos financieros de inmediato. Voss explotó. No puede hacer eso basándose en una memoria USB dentro de una billetera perdida. Puedo hacer exactamente eso cuando la causa probable empieza a gritar. Se puso de pie de nuevo. Haré que revisen su cargo. Es bienvenido a intentarlo. Conozco a personas muy por encima de su nivel. Entonces llámelos desde la cárcel si se llega a eso. El alguacil se movió detrás de él. Lo notó. Ahora sus manos lo estaban traicionando, tirando de sus puños, tocándose el cuello, acomodando papeles que no necesitaban ser acomodados. La gente habla de la confianza como si viviera en el rostro. No es así. Sale por las manos primero. Hice una pregunta más. Oficial, cuando se acercó por primera vez al niño, ¿qué estaba haciendo exactamente? El oficial respondió sin quitarle los ojos de encima a Voss, sosteniendo la billetera hacia afuera, su señoría, como si estuviera a punto de mostrársela a alguien. Ahí estaba de nuevo, la verdad, luego la resistencia, luego la verdad contraatacando. Si alguna vez has estado en una sala que decide quién es el criminal antes de que se haga la primera pregunta, sabes lo raro que es ese momento. Así que díganme en los comentarios, ¿cuándo fue la última vez que vieron que la honestidad se confundiera con la culpa solo porque venía con los zapatos rotos? El investigador del fiscal del distrito llegó más rápido de lo habitual. Eso sucede cuando hay ciertos nombres involucrados. No pretendo decir lo contrario. Resumí solo lo que había ocurrido en mi sala. Un joven encontrado con una billetera, efectivo intacto, una memoria oculta adentro, registros aparentes de pagos ilícitos, el demandante intentando repetidamente suprimir la revisión, posible conexión con propiedades que ya tenían quejas de inquilinos. Voss no dejaba de interrumpir. Supuesto, fuera de contexto, mal caracterizado, ilegal. El investigador finalmente se volvió y dijo: «Señor, deje de hablar. Habrías pensado que nadie le había dicho eso nunca». Dio un paso atrás y metió la mano en su abrigo. 3 personas se movieron a la vez: el alguacil, el oficial y yo. «Las manos donde pueda verlas», dije. Se congeló. Luego sacó lentamente un teléfono. «Llamaré a mi abogado», murmuró. «No», le dije. «Póngalo en la mesa». Miró al investigador como si estuviera apelando a una clase superior de poder. El teléfono quedó sobre la mesa. El investigador le pidió a la secretaria que preservara la pantalla y copió el directorio visible. Otro oficial aseguró la memoria física. Para entonces, la respiración de Voss había cambiado, más corta, más aguda, como si cada respiración estuviera cobrando intereses. Volví a mirar a Eli. No se había movido del mismo cuadrado en el piso durante toda la audiencia. Eso me molestó, no porque estuviera quieto,
sino porque los niños que pertenecen a algún lado no aprenden a quedarse tan quietos. Pregunté suavemente, ¿cuánto tiempo habías estado en la estación antes de que la policía te encontrara? Lo pensó. Desde que oscureció. ¿Habías comido? Se encogió de hombros. ¿A dónde ibas a ir después de eso? Otra pausa, luego la verdad, despojada de adornos. No lo sabía. Voz emitió un sonido de impaciencia, incluso en ese momento. El investigador también lo escuchó. Se dio la vuelta. Tal vez quiera ahorrar su energía. Esa frase aterrizó mejor de lo que podría haberlo hecho cualquier discurso. Luego vino el choque final. El investigador le pidió a Voz su consentimiento para revisar el resto de la memoria. No. Le preguntó si las empresas que aparecían en la lista eran suyas. No. Le preguntó si reconocía las abreviaturas de pago. No. Entonces el investigador señaló una carpeta que llevaba el nombre de un proyecto de desarrollo actualmente bajo revisión pública y le hizo una sola pregunta. ¿Por qué hay un artículo en la línea etiquetado como cortesía del juez? La sala detonó. Voz golpeó la mesa con ambas manos. Esto es absurdo. Eso podría referirse a cualquier cosa. ¿A qué? Preguntó el investigador. Ninguna respuesta. ¿Café? Dijo el investigador. ¿Estacionamiento? ¿Flores? Ninguna respuesta. Voz me miró entonces y vi cómo hacía el cálculo en tiempo real. Había pasado la primera mitad de la audiencia tratando de hacer que el niño pareciera un ladrón. Ahora estaba midiendo si podía hacer que yo también pareciera comprometido. Así es como piensa la corrupción. No solo roba, contamina, asume que todo el mundo tiene un precio porque esa es la única forma en que puede dormir por la noche. Su señoría, dijo con cuidado, le sugiero encarecidamente que se recuse de cualquier asunto relacionado con este dispositivo. No, dije, ahora usted tiene un interés. Sí, dije, en la verdad. Señaló hacia él y sin mirarlo. Todo esto empezó por su culpa. Le di la última frase dura que iba a recibir de mí como hombre libre. No, señor, esto empezó porque usted dejó caer algo en público y asumió que la persona que lo encontró no tenía ningún valor. El investigador asintió una vez a los oficiales. Martin Voss, dijo, basado en la evidencia actualmente a simple vista y pendiente de una revisión adicional, está detenido para ser interrogado en relación con posibles delitos financieros, preocupaciones de obstrucción y material encontrado en su posesión. Voss lo miró fijamente, como si el lenguaje mismo estuviera por debajo de él. No puede arrestarme aquí. Uno de los oficiales respondió mientras se paraba a su lado. Obsérvenos. Salieron las esposas. Dio un tirón, no lo suficientemente fuerte como para escapar, solo lo suficientemente fuerte como para mostrar a la sala que todavía creía que esto era un error cometido por personas inferiores. Entonces el acero se cerró alrededor de sus muñecas, y ahí estaba, reloj de lujo, abrigo a la medida, zapatos perfectos, esposas. Un niño con zapatillas encintadas lo vio irse sin decir una palabra. Las puertas de la sala se abrieron. Los reporteros aún no habían llegado. Los abogados aún no habían inundado el lugar. Solo existía ese estrecho pasillo de aire ordinario entre el estatus de un hombre y sus consecuencias. Mientras se lo llevaban, se giró una vez y miró a Eli. No era una disculpa, no era vergüenza, era incredulidad de que alguien a quien ya había descartado se hubiera convertido en la razón por la que el suelo se abría bajo sus pies. Después de que se fue, la sala exhaló. Miré al niño. Señor Reyes, le dije, queda usted absuelto de la acusación de robo ante este tribunal. Asintió una vez, como si le hubiera dicho el clima. Eso, más que nada, te dice cuánto tiempo ha estado lidiando un niño con la decepción. El alivio debería haber llegado de golpe. En cambio, se quedó ahí parado esperando la siguiente cosa mala. Así que le pedí a la secretaria que se alejara del teclado. Le pedí al oficial que bajara su libreta. Les pedí a todos, los que no necesitaban hablar, que dejaran de moverse por un momento. Entonces dije en voz alta lo que nadie quería decir. A este niño se lo trató como a un criminal por devolver lo que no era suyo. Nadie interrumpió. Sostuve en alto la foto de su madre. Recuerdo este nombre, dije. Recuerdo uno de los edificios vinculados a ese nombre. Recuerdo lo fácil que desaparecen las familias una vez que el papeleo comienza a usar palabras como reubicación y desalojo. El oficial miró a Eli.
luego de vuelta a mí, y entendió, no todo, pero lo suficiente. Le hice una última pregunta a Eli. ¿Sabes lo que diría tu madre si te viera hoy? Miró la fotografía que tenía en la mano, luego al suelo, luego a mí. Me preguntaría si hice lo correcto. ¿Y lo hiciste? Pasó un largo segundo. Sí, asentí. Sí, lo hiciste. Si han llegado hasta aquí, no se vayan antes de esta última parte, porque el arresto no es la razón por la que todavía llevo este caso conmigo. La razón es más pequeña que eso, más silenciosa, y en mi experiencia, las verdades más silenciosas duran más. Después de que los oficiales sacaron a Voss, después de que el investigador lo siguiera, después de que la secretaria restaurara el siguiente archivo en la pantalla, Eli seguía allí de pie, como si estuviera esperando a que le dijera ¿a dónde pertenecía una persona como él? Esa pregunta nunca debería recaer sobre un niño, pero lo hace, más a menudo de lo que la gente con hogares cálidos quiere imaginar. Así que le pedí a los servicios del tribunal que se comunicaran con asistencia a menores. Pedí que le dieran de comer antes de que lo procesaran en cualquier otro lugar. Pedí que alguien se sentara con él, no por encima de él. Órdenes pequeñas, pero necesarias. Luego le devolví la fotografía. Su manga se la tragó antes de que lo hicieran sus dedos. Y cuando se dio la vuelta para irse, noté algo que no había visto antes. Sostenía el recibo de propiedad de la billetera en una mano, doblado cuidadosamente, no arrugado, como si incluso el papel de un tribunal mereciera respeto una vez que llevaba su nombre. La gente me pregunta, después de todos estos años, si el estrado me hizo cínico. No, el poder me hizo cuidadoso, la pobreza me hizo prestar atención, y los niños como Eli Reyes me dieron la certeza de que el carácter no se define por el saldo en tu cuenta bancaria, sino por lo que haces cuando nadie te está mirando y estás perdiendo todas las batallas visibles. Un millonario entró en mi sala de tribunal ese día, seguro de que la ley era un arma que había comprado. Un niño de 11 años entró cargando la acusación de un extraño y su propia hambre. Solo uno de ellos dijo la verdad cuando le costó algo. Solo uno de ellos intentó devolver lo que no era suyo. Solo uno de ellos se enfrentó a la humillación, la sospecha, el frío y la oportunidad, y aún así eligió la honestidad. Así que si quieren saber quién era realmente ese niño, aquí tienen mi respuesta. No era un ladrón, no era un problema de la calle, no era la etiqueta que un hombre poderoso le arrojó para sentirse más alto. Era la única persona en ese tribunal que entendía el valor de las cosas. $10,000 no podían comprarle una cama esa noche, lo suficientemente rápido como para borrar la elección que hizo. Una billetera de diseñador no podía darle suficiente estatus para proteger al hombre que la poseía de lo que había escondido en su interior. Y un niño sin un lugar donde dormir llevó más dignidad a esa sala que un hombre dueño de media manzana. Por eso lo recuerdo, no porque expusiera la corrupción, aunque lo hizo, no porque una memoria USB negra convirtiera una audiencia de robo en una investigación criminal, aunque lo hizo. Lo recuerdo porque, en una ciudad que ya le había quitado casi todo, no dejó que le quitara la única cosa que seguía siendo suya. La honestidad, y la honestidad, he aprendido, es la única moneda que nunca pierde su valor. La ley puede castigar, la ley puede restringir, en sus mejores días, incluso puede proteger. Pero de vez en cuando, si tienes suerte, la ley llega a presenciar algo más raro que todo eso. Llega a presenciar a una persona decir la verdad antes de que el mundo le haya dado ninguna razón para creer que la verdad lo ayudará. Esa mañana, la voz más pequeña de la sala fue la que tuvo más peso, y cuando las puertas se cerraron tras los demás, cuando desaparecieron los gritos, cuando los zapatos caros, las esposas y las hojas de cálculo se perdieron de vista, esa fue la parte que se quedó conmigo. No el dinero, no el escándalo, no la caída de un hombre poderoso, sino un niño con zapatos encintados, sosteniendo una fotografía de su madre, respondiéndole a un juez con una sola palabra cuando más importaba. Sí, hizo lo correcto, y al final, ese fue el único veredicto en la sala que no necesitó apelación.